Un descanso, en ese espacio hecho con restos de pieles muertas, las ganas de vivir, luchando contra las máscaras, y aparecen las imágenes de muecas en las mentes de las guerrilleras, sucias las rodillas, sucias las plantas de las manos sucias. Las guerrilleras necesitan un descanso, gritan las guerrilleras mientras danzan sobre la tierra seca, escondidas sobre los cuerpos humanos disfrazados de hembras enemigas, de machos enemigos, y las bolsas de plástico rellenas de productos enlatados, de productos frescos sobre las piedras que tiran en el camino hacia las vaginas, de guerrilleras que no descansan, de guerrilleras que necesitan un descanso y trabajan sin descanso, moliendo el tiempo con los pies atados a la funda nórdica. El descanso, no el desfallecimiento, el descanso de la guerrillera, parar lo que gira con el botón del hartazgo y la decisión de detener el mundo sin bajarse, y descansar con un grito tan alto que no pueden oírlo más que las perras que duermen, porque vibra el vaso de agua que hay en todas sus mesillas.